Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa que cada día llega a todos sus hogares pensando en educación, en prevención. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa que cada día y desde hace 12 años está reuniendo a especialistas de todas las áreas para poder contarles a ustedes el proceso de la salud, para que cada vez ustedes conozcan y se familiaricen más con el tema de la salud y nosotros poder responder toda esa cantidad de correos y llamadas que ustedes nos envían y de una manera muy sencilla, muy didáctica, muy práctica, sin reemplazar una consulta médica, damos respuestas a esas inquietudes. Alertamos mucho sobre el problema que tenemos con la automedicación y adicionalmente insistimos en la ayuda diagnóstica, los exámenes de laboratorio, la consulta oportuna, que ojalá nuestros sistemas de salud cambiaran para que estos diagnósticos fueran más prontos. Yo no me imagino qué sentirán nuestros profesores, creadores de las facultades de medicina y creadores de las especialidades, y uno de ellos va a estar con nosotros compartiendo este espacio, el proceso, entre comillas, evolutivo que ha tenido la salud, cuando antes existía esa medicina de familia, esa medicina rápida, hábil, cuando existía la misma celeridad y amor para atender a los que llamaban pacientes de caridad, y ahora nos encontramos con este triste proceso de salud donde nuestros congresistas se han tapado los ojos y existe el paseo de la muerte y tantas cosas tristes que oímos día a día en la mal llamada evolución de la salud. Y para mí es motivo de mucha alegría compartir con mis profesores este programa, porque además es un espacio hecho para todos ellos. Y quiero que estén muy atentos porque además el tema de hoy tiene que ver con un aspecto al cual muchos de ustedes le tienen miedo y por eso han dejado que muchos procesos patológicos, enfermedades se compliquen, y es la anestesiología. Entonces yo quiero que hoy hagamos un alto en el camino, una reflexión, un análisis de vida. Recuerden que este programa ustedes pueden llamar, invitar a muchas personas que nos vean por internet en la página www.telecafe.go.co, y así como sé que nos están viendo en Bélgica, en Connecticut, en Miami, en España y en tantas partes, ustedes pueden invitar a muchos más para que nos vean. Estos programas también quedan grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno o visitando la página www.drrojas.net. Vamos a ir a este corte de comerciales y estaremos con uno de los fundadores de los hombres próceres y luchadores en el campo de la anestesiología, especialmente en nuestra región, el doctor Bernardo Ocampo Trujillo, anestesiólogo y creador de esta gran especialidad para la Universidad de Caldas. Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
Un matrimonio indisoluble. Apis mellífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. La cámara hiperbárica es una ayuda terapéutica complementaria grande para la salud. Ayuda en todas las enfermedades vasculares, en procesos hepáticos, en procesos degenerativos, en enfermedades crónicas. Ven ustedes un sinnúmero de patologías que ustedes pueden ampliar contactando al doctor César Augusto Patiño Bermúdez en Pereira en el teléfono 333-3663 o en el celular 310-420-5578. Cámara hiperbárica. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar, un gran complemento al Alcagraz, un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Para hablar de una especialidad tan importante que va de la mano del quirófano y de todos los médicos que se han dedicado al bisturí, hay que hablar del anestesiólogo, porque sin ellos no se podrían hacer este tipo de procedimientos. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y que a uno le hagan una mascarilla y se quede dormido y no sienta nada? ¿Que a uno le pongan una inyección intravenosa y uno se desconecte del mundo y de su cerebro y no sienta nada? ¿Cómo ha sido todo ese proceso evolutivo? ¿Cómo y quién se inventó ese proceso? ¿Y cómo era antes, cuando de pronto no existían máquinas o anestesiólogos? Y para esto pues hay que invitar no a un médico cirujano, sino a un profesor médico y cirujano especializado en anestesiología, quien ha formado a muchos especialistas en el campo de la anestesiología y quien ha sido docente y conferencista a nivel nacional e internacional, el doctor Bernardo Ocampo Trujillo. Muchas gracias, médico, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a usted por invitarme de nuevo a este importante programa. Hablemos un poco, porque es que tengo acá, estoy admirado, y él me dijo, ayúdeme a hallar esta maleta que pesa mucho mi libro. Yo conozco otro libro que él ha escrito, pues más pequeño, pero ahora me encuentro con una Biblia de la anestesiología, un libro supremamente informativo y grande, pero este libro narra una historia que bien vale nosotros la conozcamos para que cada vez estemos más seguros de la anestesia en un procedimiento quirúrgico. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es la anestesia? ¿De dónde nace? Hagámoslo como un cuento y como usted se lo cuenta a tantos estudiantes. Nos referimos por ahí al siglo XIX, año de 1846, cuando en esa época prácticamente era imposible hacer cirugías. Todo se hacía a base de con dolor, cirugías con dolor, y surgió la primera anestesia que fue en 16 de octubre de 1846, cuando un señor
inventó un aparato con el cual pudo ir a la Universidad de Harvard y hacer una demostración para operarle a un paciente que se llamaba Gilbert Abbott un tumor en el cuello. Cuando eso sucedió, el cirujano dijo: por Dios, por fin vamos a tener una alternativa para resolver el problema. Ese aparato que mostraste anteriormente, si te devuelves un momentico, doctor, este aparatico fue descrito o organizado por un ortopedista francés, ¿no? El doctor Louis Ombredane. Con ese aparato se dio anestesia por lo menos 50 años en Colombia. Lo diseñó en 1909 y posteriormente este cuadro que está allí, si lo pueden mostrar, es el cuadro de la primera anestesia. Vean y verá que el señor que está ahí parado tiene un aparatico en la mano, que es el que le muestran, y el cirujano está allí. Vean ustedes cómo en esa época todas las personas estaban de frac, ¿no? Esos los delantales. Estaban operando de frac, ¿cierto? De manera que era la primera cirugía que se hacía con anestesia. De ahí parte pues entonces la historia de la anestesia para ir sofisticándose de una manera extraordinaria hasta llegar a lo que tenemos hoy. Contrasta ese aparato de Louis Ombredane con los sofisticados aparatos y máquinas de anestesia que tenemos en la actualidad, que son prácticamente supremamente complicados, en los cuales el anestesiólogo tiene manera. Vean otra fotografía allí. Esta fotografía es de 1903 en el Hospital San José de Bogotá. Fíjense ustedes, las personas ni tienen mascarilla ni nada. La persona que está sentada ahí, que está dando la anestesia, tiene una mascarilla de Ombredane en la mano. La monjita, vean ustedes, se viste como si estuviera en el corredor, está dentro de la sala de cirugía. Era un cambio pues radical a lo que es hoy en día las salas de cirugía, que tienen una gran sofisticación en el campo de la limpieza, la asepsia, la antisepsia, para que las infecciones no se presenten en los pacientes. ¿Y qué utilizaban de anestésicos? Anestésicos en esa época utilizaban el cloroformo y el éter, ¿no? Inclusive a los que daban anestesia en esa época los llamaban cloroformistas. ¿Y el cloroformo qué es? El cloroformo es un anestésico, es un gas, es un líquido. ¿Es inhalado entonces? Es inhalado. ¿Y quién descubrió? Eso lo descubrieron en el año por ahí en el año de 1830, 1840, ¿no? Unos químicos, ¿no? Y era así, con un trapo. Se ponía una mascarilla, se ponía una mascarilla en la boca. En esa época no había control de las anestesias. Hoy en día la anestesia tiene un control extraordinario. Y yo creo que eso, para hablar un poco de lo que tú hablabas anteriormente, de la seguridad que tiene el paciente cuando está en la sala de cirugía, ¿no? Es decir, fuera de que tiene a la cabeza una persona experta que tiene un tiempo de entrenamiento supremamente largo, ¿no? Tiene también entonces un equipo de anestesia supremamente complejo. Esa persona que está ahí es el pionero de pioneros de la anestesia en Colombia. ¿En qué año? El doctor Juan Marín. Era un estudiante, año de 1931. Dio su primera anestesia en 1933. Lo entrenó. Yo creo que ahí está enseguida una fotografía de una monjita que fue la que lo entrenó más adelante. No, tal vez no. ¿Lo entrenó una monja? Él era un estudiante y en esa época lo entrenaba. Las anestesias la daban eran los estudiantes. Nadie quería dar anestesia. ¿No gustaba? No gustaba. Esta persona, el doctor Marín, inició una escuela de anestesia. ¿No? Esta es la hermana Hermelina, que fue la monja que le enseñó a Juan Marín como estudiante a dar anestesia. ¿Era médica? No, era ni enfermera, era una monja de las antiguas que estaban en el hospital con mucha fe y con una gran voluntad y devoción, se dedicaban a atender a los pacientes.
¿Y Bueno. entonces ella de dónde salió con el tema de la anestesia? No, la gente se entrenaba en esa época. Esa monjita hacía de todo, enyesaba pacientes, ayudaba en cirugía, daba anestesia. Estamos hablando del año de 1930, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y entonces utilizaban el cloroformo, que era inhalado. Cloroformo, que era inhalado. ¿Y el otro qué era? El otro era el éter. Pero en la historia de la anestesia fue en el ojo, utilizando componentes de la amapola. ¿El opio? El opio. El opio, sí, el opio, pero no era para la anestesia. Era para sedar al paciente y para tenerlo más o menos tranquilo, ¿no? ¿Cuál era el suero que utilizaban para que la gente hablara y contara, como sacarle las mentiras? Pero eso es otra cosa. Eso Es es el anestesia, pentotal, ¿no? Eso es muy posteriormente. Ah, bueno, entonces... Es el pentotal, eso es muy posterior, que eso ya es una droga para poner por la vía intravenosa. Ah, bueno, entonces salió el opio, que era analgésico. El opio, que es un narcótico que llamamos nosotros hoy en día, ¿no? Después es la morfina, de ahí se saca la morfina, ¿no? Y hay otros drogas muy parecidas. Pero son de esa época, ¿o no? Vea usted esa fotografía que está a mano derecha, ¿no? Que está ahí, fíjense, verá la máquina, una máquina antiquísima de anestesia. No, fíjense, verá que el que está dando la anestesia simplemente tiene la mascarilla en la cara, pero sí, ni ausculta el corazón, ni le toma pulso al paciente, nada, absolutamente nada. ¿Cómo sobrevivían los pacientes? Sálveme mi Dios. Claro. Y entonces utilizaban ese anestésico. Es decir, ¿y quién se dio cuenta que era un anestésico? ¿Cómo llegaron a descubrir ese...? No, a través de experiencias y vivencias. La experiencia es muy clara. El primer anestésico que apareció, la primera droga que se usó fue el óxido nitroso. Sí. El óxido nitroso es el gas que llaman gas hilarante. Usted se lo pone a la persona y la persona comienza a reír y a gritar y a llorar. Hacían demostraciones en los Estados Unidos con ese gas, ¿no? Y un día un señor Orson Welles, estaba en una demostración de esas, y una de las personas a la que le dieron óxido nitroso comenzó a gritar y a correr, se golpeó contra una mesa, se hizo una herida y no sintió ni dolor ni sintió nada. Esa persona al día siguiente se hizo dar anestesia y se hizo extraer un diente, y ahí comenzó entonces las primeras experiencias de anestesia. ¿Cuál fue de las ciudades en Colombia que más empezó a evolucionar en la anestesia? La anestesia comenzó a evolucionar en Bogotá, naturalmente, en Antioquia, ¿no? Particularmente, y posteriormente en el Valle, ¿no? Ahí se formaron los primeros programas de especialización en Colombia. Nosotros fuimos en Manizales el cuarto programa de especialización que se fundó en el año de 1961. ¿Pero ustedes se especializaron acá o se fueron para Antioquia, No. Bogotá o dónde? El doctor Gustavo Gómez Calle, que fue mi profesor, ¿no? El doctor Gustavo Gómez Calle se formó en Antioquia. Él hizo anestesia en Antioquia y vino aquí a la Universidad de Caldas. Lo ya trajeron a la Universidad de Caldas en 1957. En 1957, el doctor Gustavo Gómez Calle dictó la primera clase de anestesia en la Facultad de Medicina, en el antiguo hospital donde queda hoy la Cable Plaza, ¿no? Ese es el doctor Gustavo Gómez Calle, mi profesor, ¿no? Él dictó la primera clase a los estudiantes de cuarto de medicina. No habían terminado todavía los primeros médicos en Manizales. En el año de 1961, Pedro Bonivento y yo, que estábamos haciendo internado, comenzamos a especializarnos. De manera que él y yo nos especializamos aquí, en Manizales. Y posteriormente yo me fui a México y estuve en México especializándome también allá. Ahí estamos, el grupo de anestesiólogos de aquella época. Ahí está el doctor Gustavo Gómez Calle, que es el de bigote en el centro. Hay gente ahí muy querida. Está el doctor Hernán Cuartas Ángel. Está el primer anestesiólogo que hubo en Manizales, que está de suéter rojo, que es el doctor Hernán Cordobés Palacio, ¿no? Ahí está el doctor Hernán Duque, José Miguel Cárdenas. Esa es una fotografía de más o menos el año de 1975, más o menos. Esa fotografía. Estábamos celebrando la fundación de la Sociedad Caldense de Anestesiología. ¿Ya existía la especialidad?
La especialidad existía en Colombia, la especialidad existió más o menos desde el año de 1949. En el año de 1949 se organiza la Sociedad Colombiana de Anestesia, aparecen los primeros médicos dedicados exclusivamente a la anestesia. En 1959 se funda ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, se forman los primeros programas de enseñanza de la anestesiología y comienza entonces y aparecemos lo que podríamos llamar los anestesiólogos. De manera que la evolución fueron los cloroformistas, que usaban cloroformo, luego los anestesistas, médicos que no tenían entrenamiento en anestesia, pero que se dedicaron totalmente a ella. Y luego los anestesiólogos, que somos las personas que ya hacemos un programa de especialización que es de 3 años mínimo, de especialización. Dedicación exclusivo y tiempo completo, día y noche. Ahí nos formamos nosotros, los anestesiólogos. Quiero mostrar imágenes de algunos de nuestros docentes, porque hay que hacer reconocimiento a cómo ha evolucionado la anestesia. Este es el doctor José Miguel Cárdenas Muñoz. José Miguel Cárdenas fue el segundo residente del programa de anestesia, el tercer residente del programa de anestesia nuestro, porque anterior a él estuvo la doctora Cecilia Correa, que ahí debes tener la foto si de pronto la buscas, ¿no? Fueron los pioneros. Sí, fueron los pioneros aquí en Manizales. Los pioneros fuimos el doctor Pedro Bonivento y yo, sí, y la doctora Cecilia Correa, que está ahí, ¿no? Que fue la primera residente ya cuando el programa ya estaba formado específicamente. La acaban de dar la condecoración a nivel nacional, condecoración especial que da la Sociedad Colombiana de Anestesia, que se llama el Hombredán de Oro, en representación de esa máquina del Hombredán que mostramos al principio. Es el emblema de la Sociedad Colombiana de Anestesia. ¿Y ella fue la primera anestesióloga? Ella, no, los primeros anestesiólogos aquí. No, mujer. Mujer sí, y creo que en Colombia fue la primera. Yo sigo buscando profesores. Bueno, mientras el doctor busca, les comento a ustedes que hoy en día la anestesia, bendito sea mi Dios, es otra cosa completamente diferente. Y si bien todo acto médico conlleva un cierto riesgo, ese es el doctor Jaime Raúl Duque. Jaime Raúl Duque es un extraordinario anestesiólogo pediatra, muy particularmente, y eso de decir anestesiólogo pediatra me da a mí paso para decir que una cosa es la formación básica que tiene un anestesiólogo, que son 3 años, pero de ahí para allá el anestesiólogo tiene que seguir estudiando. Si usted quiere ser anestesiólogo cardiovascular, no sirve eso, tiene que seguir estudiando 1 o 2 años más. Si usted quiere dedicarse al manejo del dolor, tiene que dedicarle 1 o 2 años más. Es decir, la anestesiología básica son 3 años, pero de ahí para adelante el anestesiólogo tiene que seguir estudiando. Doctor Bernardo, todos los días. Así como evolucionaron los medicamentos, evolucionaron las máquinas. Claro, las máquinas hoy en día son unas cosas supremamente sofisticadas, pues aprovechando toda la tecnología de la electrónica y imagínense, esa es una máquina antigua, ¿no? Es Richard Foreger, una máquina antiquísima, por Dios, ¿no? Eso pues con eso, imagínense. Pero siempre se hablaba de inhaladores, eran sustancias al principio inhaladas. Siempre eran inhalados. No era nada inyectado. Posteriormente vinieron las drogas para administrarse inyectadamente. Hoy en día hay técnicas anestésicas en las que no se usan gases, sino que todas las drogas son por vía intravenosa, se dan por vía intravenosa. De manera que la anestesia ha evolucionado enormemente en los últimos tiempos, hasta llegar a los niveles de seguridad que tenemos hoy en día, afortunadamente, como les decía. Bueno, vamos a ir a comerciales. Yo quise hacer referencia a este gran libro, Pioneros e Ilustres de la Anestesiología en Colombia. Mostramos algunas fotos de Manizales, vamos a tratar de pronto de encontrar algunas de Pereira y Armenia. Bueno, para ese entonces era el Viejo Caldas. Era el Viejo Caldas. Sí, entonces ahí está, cuando hablan de Caldas están esas 3. No, no, ahí hay de gente de Quindío y hay gente de Risaralda. Vamos a mostrar algunos de ellos porque hay que hacer reconocimientos, porque bien vale la pena que muchos profesionales de la salud que ven este programa
sepan que existe este libro. Yo más adelante les daré algún contacto con el doctor Bernardo Campo Trujillo. Si me permites un segundo, este libro tiene 91 perfiles biográficos de anestesiólogos de todo el país. 91. Entonces vamos a ir a este corte comercial. Les queríamos hacer este preámbulo de anestesiología porque el doctor Bernardo Campo pues ha sido una persona que ha trasegado en este campo y ha visto todo ese proceso evolutivo, y hoy queremos que ustedes se den cuenta que la anestesiología es una gran especialidad de la medicina, que les garantizan a ustedes procedimientos cada vez más largos, y queremos que todos ustedes pierdan ese miedo, que se den cuenta que realmente va de la mano con la evolución médica, y vale la pena que ustedes continúen en esas recomendaciones de sus médicos, porque muchos procesos patológicos necesitan de esos actos quirúrgicos. Ya regresamos después de este corte comerciales. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos, porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, aterosclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas, y un gran complemento para la enfermedad vascular. Basulati. Ahora ustedes se preguntarán, este compendio de equipos antiguos, de la historia de la anestesia, de los mismos medicamentos, vamos a pararnos hoy. ¿Qué es lo que ustedes encuentran hoy en día en un hospital, en una sala de pediatría, en una de cardiología y en cada una de las subespecialidades, como lo decía el doctor Bernardo Campo? ¿Cómo es lo actual de la anestesiología y cuál es esa gran garantía para el paciente, doctor Bernardo? A ver, yo creo que usted encuentra hoy en una sala de cirugía referente a la anestesia varias cosas. Número uno, un profesional de alta categoría. Si es un profesional, un anestesiólogo general, es una persona que tiene 3 años de formación, de entrenamiento, no hace nada más durante esos 3 años sino estudiar anestesia, no puede dar anestesias él sino para su entrenamiento. Eso es lo primero que usted encuentra, es decir, encuentra una persona especializada, además una persona que estudia todos los días. Nosotros tenemos que estudiar todos los días porque todos los días surgen nuevas cosas, surgen nuevas técnicas, nuevas drogas y nuevos procedimientos. Además nosotros enfrentamos, ahí encuentra además unas máquinas de anestesia muy sofisticadas que le miden a usted todos los signos vitales, le miden la tensión arterial, le miden el pulso, le hacen un electrocardiograma permanente, le miden cuál es su oxigenación, le miden absolutamente todo, es decir, le están a usted controlando permanentemente. Comparan mucho el espacio de trabajo del anestesiólogo a una cabina de avión.
en la cual el anestesiólogo tiene frente a sí una serie de datos sobre el paciente, que es lo que da tranquilidad y seguridad en el funcionamiento, en la supervivencia de la persona que está a cargo del anestesiólogo. Ahí el anestesiólogo enfrenta una situación compleja. Yo le digo mucho a mis estudiantes cuando estamos hablando, ¿no? Mírense ustedes aquí, hay 8 o 10 estudiantes conmigo, y le digo, mírense ustedes y verá, todos tienen ojos, oídos, nariz y garganta, y todos somos diferentes. Así son las personas cuando el anestesiólogo enfrenta para una cirugía o para darle anestesia a una persona. De manera que por eso tiene que tener una capacidad enorme de adaptación a las circunstancias del paciente per se. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle una anestesia a un niño recién nacido que darle a un anciano de 80 o 90 años. Son dos cosas completamente diferentes y el anestesiólogo tiene que estar preparado para ello. No es lo mismo dar una anestesia para una atención de un parto que dar una anestesia para una cirugía de un corazón. De manera que es una cosa multipolifacética, ¿no? Esa es una máquina de anestesia sofisticada, ahí la tienen ustedes, ¿no? Ahí tiene todos los monitores y todas las cosas para que el paciente, para que el anestesiólogo esté controlando. Ese monitor que está a mano izquierda arriba, ese monitor te deja ver a ti todos los signos del paciente, la respiración, el pulso, la tensión, la oxigenación, la cantidad de anestésico que estás administrando, la respuesta a ese anestésico. Es decir, hay un control enorme y total. También hay manera de monitorizar si el paciente está profundo en la anestesia o si está superficial. Es decir, como les decía, es supremamente interesante cómo el anestesiólogo tiene el control del paciente de una manera muy integral. Ahí tienen otra máquina de anestesia, todavía mucho más compleja, todavía mucho más sofisticada. De manera que hoy en día la seguridad para el paciente en la sala de cirugía es muy grande. El temor del paciente es: me va a quedar dormido y no va a despertar y me va a morir en la anestesia, en fin. Estas máquinas controlan la dosis. Sí, claro, controlan absolutamente todo. Todos esos casos que se presentan, que se han presentado, que tanto se han visto, pues dependen de dos circunstancias. Uno, de que la persona descuide el paciente. Les han oído decir que el anestesiólogo estaba dando 2 anestesias. Eso está absolutamente prohibido. Nuestro eslogan es: un anestesiólogo, un paciente, nada más. El anestesiólogo no puede estar dando 2 anestesias al mismo tiempo. La otra circunstancia que se enfrenta es la condición del paciente. No, hoy precisamente esta tarde que estaba escribiendo un poco de otro trabajo que estoy haciendo de historia de la anestesia, ¿no? Había una conversación a través de los celulares de una paciente difícil que tienen en Villa Pilar, ¿no? Y entonces el anestesiólogo estaba consultando qué hacía con esa paciente y todos aportábamos a ver qué podía hacer para que esa paciente saliera adecuadamente. De manera que la seguridad es bastante. Sin embargo, ¿no? Pues quien enfrenta un acto quirúrgico, quien enfrenta una anestesia, quien enfrenta cualquier acto médico, tiene riesgos. Por eso el anestesiólogo y el cirujano deben informarle al paciente qué es lo que le va a hacer y cuáles son los riesgos que tiene. Y por supuesto, usted deberá aprobarlos o no aprobarlos. Pero la realidad es que se hacen millones de cirugías diariamente en el mundo, y en Colombia y en Manizales se hacen cientos de anestesias diariamente, y bendito sea mi Dios, a menos que el paciente tenga una condición muy crítica, pues las posibilidades de que salga bien son muchas. Otra pregunta, doctor Bernardo Campo Trujillo, y es el tiempo quirúrgico. Antes los tiempos quirúrgicos permitidos o controlados eran más cortos. Ahora escuchamos procedimientos quirúrgicos muy largos. ¿Cómo es el procedimiento, el actuar, el anestesiólogo, el equipo para poder tener bajo este estado a una persona 10, 12 horas y hasta más? Eso es todo técnica, ¿no? Tú puedes dar... nosotros los anestesiólogos partimos de una base. Hay cirugías pequeñas, pero no hay anestesias pequeñas.
Para nosotros todas las anestesias son igualmente importantes. Si te van a sacar una uña, es tan importante anestesiar al paciente como si le van a hacer una cirugía de estómago. Por supuesto, las condiciones son diferentes y los riesgos son menores, pero para nosotros los anestesiólogos la cirugía es exactamente igual y nuestra responsabilidad y la concentración que tenemos frente al paciente es exactamente igual y los controles son exactamente iguales. Muchas personas dicen, me anestesiaron de la cintura para abajo. Claro, porque te pueden, no, y hoy en día es otra cosa que ha surgido también y que ha crecido en la anestesia. Nosotros podemos anestesiarte un brazo, solamente, ¿no? A mí me operaron de esta mano, ¿no? Por una caída que tuve y me anestesiaron solamente el brazo. O te van a hacer una cirugía de ginecológica para la mujer, o te van a operar una rodilla. Perfectamente a ti te hacen una anestesia que llamamos regional. Te pueden poner una anestesia conductiva, te pueden poner una raquidia o te pueden poner una anestesia peridural. De manera que una parte de tu cuerpo. El temor de muchos pacientes es a que le den una anestesia y esté dormido. Entonces yo no sé qué van a hacer conmigo, qué va a pasar. ¿Cuál es la diferencia entre esa anestesia que ustedes ven que es con careta y la otra que usted está llamando que es la regional o que es a nivel de peridural o en la columna, como también las personas lo identifican? Bueno, yo creo que puedo decirte que con la cirugía y con la anestesia pasa lo mismo que cuando tú te montas a un avión. Tú confías en el piloto. Sí. Y si no confías en el piloto y en los instrumentos que tiene, pues no te montes al avión. Eso es lo primero que hay que hacer. De manera que si tú confías en tu anestesiólogo y confías en tu cirujano, pues te comprometes y te llevan entonces a tu procedimiento. Pero no, la diferencia entre las dos anestesias es simplemente la anestesia. Pero la monitorización para cuando yo te anestesio un brazo o cuando yo te anestesio totalmente para una cirugía de seno es exactamente igual. El control que nosotros hacemos es total. Nuestra responsabilidad del paciente es total. El paciente tiene con ustedes un prequirúrgico, una cita. Ustedes hacen una cita médica, digamos que integral, holística, general del paciente. Hablemos un poco de ese contacto que cada vez el anestesiólogo tiene con el paciente para llevarlo al procedimiento. Yo creo que hoy en día es prácticamente obligatorio que todo paciente que va a recibir una cirugía tenga lo que llamamos nosotros la consulta preanestésica. Es decir, un control, un contacto con el anestesiólogo que examina todos los exámenes de laboratorio que le han ordenado, examina cuál es la cirugía que le van a hacer, examina cuál es la condición clínica del paciente, examina si el tipo es gordo, si el tipo es flaco, si la persona tiene diabetes, si la persona está hipertensa, porque esos son los datos que el anestesiólogo usa para posteriormente adecuar la técnica anestésica que le va a aplicar a ese paciente. De manera que es fundamental. Ahí también le informamos al paciente los riesgos, le informamos al paciente qué tipo de cirugía le podemos ofrecer de anestesia le podemos ofrecer para esa cirugía. Él decidirá cuál quiere, si una regional o una total, si le puede hacer la regional, y fuera de eso, él nos autorizará a través de lo que llamamos el consentimiento informado, nos autorizará para que le hagamos el procedimiento anestésico al cual hemos llegado de acuerdo. La visita preanestésica es hoy en día fundamental y a veces no se puede cuando el paciente llega de urgencia al hospital con una puñalada, con una hemorragia, con un traumatismo. Ahí el anestesiólogo de todas maneras, si bien no fue el día anterior o días antes, tiene la misma obligación de conocer su paciente con anticipación para ver cómo enfrenta la anestesia frente a la situación clínica que el paciente tiene en ese momento. Casualmente pues se me adelantaba una de las preguntas que yo le iba a hacer, doctor Bernardo, porque muchos pacientes que van a la consulta dicen, no, es que a mí me han dio la anestesia, y yo les doy una respuesta, bueno, y si usted allí pasando la calle se cae y se quiebra un pie o lo atropella un carro, igual a usted lo llevan al hospital y a usted no le preguntan si quiere o no anestesia o tal cosa, no, usted hay que hacerle algo. Las personas se acostumbraron a que hay que hacerles eso que usted mencionaba antes, el chequeo, el contacto médico, el preanestésico, todo eso. Pero ustedes se ven en esa situación de urgencias.
A veces el paciente estaba borracho y le pegaba una puñalada o se rodó en un carro y acababa de comer morcilla y trago y tenía el estómago lleno, en fin. Es una situación donde ustedes tienen que solucionar la vida del paciente, ¿se muere o se salva? En ese caso, ¿cómo actúa la anestesia? ¿Cómo ustedes hacen ese procedimiento? No, el procedimiento es, yo diría que la actitud es la misma. La actitud es la misma. Afortunadamente nosotros en el transcurso de esos 3 años que yo le he dicho que nos formamos, que son, como le digo, 24 horas al día, sábados, domingos, eso no tenemos horario. Más la experiencia. Más la experiencia. Ahí nosotros aprendemos a ser muy tranquilos, pero muy objetivos también. Nosotros aprendemos a tomar decisiones muy rápidamente. El anestesiólogo difiere de muchos otros especialistas y médicos en una condición muy clara. Yo digo que cuando usted va al internista, el internista, si no sabe qué tiene el paciente, le ordena unos exámenes y espera y posteriormente lo mira. El anestesiólogo no puede irse para la biblioteca a estudiar a ver qué le hace al paciente. El anestesiólogo tiene que saber y tener toda la información y tener toda la preparación para afrontar la situación que se le está presentando en ese momento. Y si llega el paciente con una puñalada de corazón y hay que anestesiarlo, hay que entrar allí con toda la condición que ello implica. Y eso tiene que ser entonces una formación muy, muy especial que recibimos en esos 3 años y le entregamos a nuestros estudiantes, residentes, médicos, esos 3 años de la especialización. Muchas personas dicen, con respecto a unas imágenes que mostrábamos allí ahora, de la anestesia raquídea, y la gente dice, no, pues que me van a chuzar la médula, la columna, y es un temor muy grande el que las personas, y lo llaman doctores, que vea, me dijeron que me van a poner una anestesia en la columna y tal. Hablemos un poco de ese procedimiento y por qué no tenerle temor a este tipo de anestesia. Pues yo creo que es una técnica completamente conocida, completamente enseñada, es antiquísima. La anestesia raquídea es del siglo XIX. ¿Ah, sí? Sí, las primeras anestesias raquídeas son del siglo XIX. En el siglo XX eso se perfeccionó extraordinariamente. Hay 2 tipos allí, que es la anestesia peridural o la anestesia raquídea, son muy similares, son muy confiables, es decir, y en la vida uno pues hace todos los días 1 o 2 anestesias de ese tipo, de manera que llega un momento en que uno tiene un grado de perfección bastante importante. De manera que, perdón, de nuevo... Hay muchas, qué pena, doctor, hay muchas personas embarazadas que dicen, yo no quiero sentir los dolores del parto. ¿Ese es el procedimiento del que usted está hablando? Eso sí que es bien importante. Hoy en día una de las cosas que tiene el Hospital de Caldas hoy es un programa especial para que las mujeres no tengan dolor de parto. ¿No? Importantísimo. Yo creo que no hay derecho, ahí están poniéndole una anestesia, puede ser raquídea o peridural, esa cosa, ¿no? Dependiendo, si es para cesárea es mejor la raquídea, pero si es para controlar el dolor del parto es mejor la peridural, porque la paciente puede pujar y puede ayudar en el nacimiento del niño. Tiene la ventaja de que la madre está consciente y cuando nace el niño le podemos mostrar, mira, ahí tienes esa que está ahí, del lado derecho es una anestesia raquídea. El anestésico lo están depositando en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por supuesto, es una anestesia bastante segura, bastante segura. Usted ahorita hablaba... Yo repito, en medicina, todos los procedimientos son riesgosos, no hay procedimiento médico que no tenga riesgo. Cierto. Eso es absolutamente real. Hablando de la historia de la medicina, usted hablaba un poco de la morfina y demás. Y entonces tenemos que hablar del manejo del dolor. Entonces sí, el anestesiólogo lo identifican con el profesional que le va a servir al cirujano para un procedimiento. Pero una de las cosas que ha avanzado la anestesiología a pasos agigantados es el manejo del dolor crónico, del cáncer y demás. Y mostrábamos esas imágenes de la columna y agujas y todo allí. ¿Cómo se puede controlar a través de la especialidad de la anestesiología el dolor? Bueno, ese es otro mundo enorme. Yo ya no hago anestesia propiamente dicha. Yo estoy más dedicado a mi parte educativa con mis residentes en el programa de la universidad y hago dolor, manejo del paciente con dolor.
Es para otro programa que podemos hacer, manejo un programa entero, el del dolor. Extraordinario. Sí, porque ese es otro mundo, Desafortunadamente, el manejo del dolor hoy en día es todavía muy deficiente, ¿no? Porque la gente no conoce a fondo lo que es el manejo del dolor, y hay otra parte de ese componente del manejo del dolor que es la medicina, la etapa terminal de los pacientes, ¿no es cierto? ¿No? En la cual estamos nosotros trabajando de una forma muy importante hoy. Yo trabajo mucho en el paciente terminal, pacienticos de cáncer, ayudándoles a bien morir, a tener una calidad de muerte, porque uno tiene que darles a ellos calidad de vida mientras sea posible, pero también se le puede dar a los pacientes calidad de muerte, es decir, que mueran sin dolor, que mueran, que entiendan que se van a morir, es que uno se va a morir. Esa es una de las cosas a las cuales no nos escapamos ninguno de los que estamos en esta tierra, de manera que hay que estar, yo no diría preparado, pero en ese momento sí es muy importante apoyar a las personas en esa etapa, de manera que el manejo del dolor es importantísimo. Mira, es el manejo del dolor agudo, es el manejo del dolor crónico, es el manejo del dolor posoperatorio, es el manejo del dolor obstétrico, es el paciente terminal, es todo un mundo, es subespecialidad. ¿La anestesia nació como procedimiento quirúrgico o como manejo del dolor? Nació como manejo quirúrgico. Es decir, lo que hay hoy en día de cirugía que ustedes ven, todo lo que se hace en cirugía hoy, que hay cosas maravillosas. Hoy en día lo que se hace en cirugía es absolutamente maravilloso. Hoy en día desde Nueva York operan con un robot, operan un paciente en Londres, o operan un paciente en África. Claro. Pero si no hay anestesia no pueden hacer ninguna de las dos cosas. Cierto. Finalmente quiero contarles que, así como el doctor Bernardo Campo Trujillo dedicó a la investigación, a la historia de la anestesia, a tener estos importantes libros, además de este tiene otro que se llama El Azul, el pequeño. 50 años de especialización en la anestesia en Manizales. Exacto. En Caldas. Tiene ese otro libro, pero tiene algo todavía más lindo. Ha hecho un museo de anestesiología. En la Facultad de Medicina, en la Universidad de Caldas, al frente del hospital, hay un museo. Sé que muchos de ustedes tienen parientes, médicos y demás, que este programa lo ven muchos profesionales de la salud. Estamos pendientes de hacer un especial allí mismo en el museo, pero quiero que usted finalmente invite a tantas personas para que conozcan este trabajo académico que ustedes han hecho. Sí, como les digo, estoy dedicado pues a manejar pacientes con dolor y estoy dedicado a escribir historia. ¿Por qué? Porque hay que hacerle un reconocimiento a la gente que dedicó toda su vida para llevar la medicina a los niveles que la tenemos hoy, ¿cierto? Es que esto, ahora los jóvenes médicos creen que la medicina es como es hoy. No, la medicina ha evolucionado desde ese simple aparato que tú mostraste hasta la sofisticación del aparato. Y allí en el museo hemos logrado recoger equipos hermosísimos, antiquísimos, de nuestros médicos antiguos de aquí de Caldas, que hicieron cosas maravillosas en una época en la que la medicina era completamente diferente, en la que se iba de casa en casa a caballo, atendiendo y operando en las casas, ¿no? a lo que tenemos hoy en la sofisticación de los quirófanos de alto nivel que tenemos en nuestra ciudad y en el país. Ojalá muchos de ustedes vayan a conocer este museo. Y ya para terminar brevemente, ¿cuántos médicos ha especializado usted en anestesiología? Me honro en haber formado, ayudado a formar más o menos 130 anestesiólogos que están en todo el país. En todo el país y en todo el mundo, sí. Qué linda labor. Doctor, ¿algún teléfono o contacto que las personas quieran de pronto tener con usted para conocer acerca del museo y de sus libros? Sí, 316-298-8497, mi celular. Perdón, 316-298-8497. Y si hay interés,
con mucho gusto, grupos o personas que quieran conocerlo, me dan llamada y nos ponemos una cita. Yo estoy casi todos los miércoles en las horas de la mañana en el museo, después de salir de mi actividad académica, que tenemos de 7 a 9 de la mañana. Casi siempre me voy al museo a tratar de organizarlo y a ver si conseguimos pesitos para poderlo realmente llevar a ser un museo de buena altura. Doctor, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por compartir este programa, que sea un homenaje en vida, como se deben de hacer todos los homenajes, y agradecerle al doctor Bernardo Ocampo Trujillo por esa labor importante académica que ha hecho en la anestesia. A todos ustedes, mil gracias, no olviden remisión 11 de la noche, feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.